¿Qué tal, mis amigos? Como siempre, un gusto y un placer saludarlos, estimados 3 suscriptores de aquí del canal. Les habla su amigo El Zorro. Un saludo cordial, deseándoles como siempre lo mejor de lo mejor y que se encuentren al puro ciento cañón pistola. Vamos a hablar en este video algunas cuestiones importantes que debemos de saber sobre el freno motor. Vamos a hablar específicamente sobre el más común, el más utilizado en los camiones de carga de transmisión manual, lo que viene siendo el Jacobs Engine Brake, eh, registrado con la marca el Jake Brake, que es una marca que son los que producen estos frenos motor. Acuérdense que en el video anterior sobre cómo funciona el motor, hablamos que el freno motor es un accesorio del motor, no es en sí necesario pues para que el motor trabaje y produzca el movimiento. En realidad, si el freno motor no está en óptimas condiciones y si no está trabajando, pues el motor en sí no se ve afectado por esa situación. ¿Por qué? Porque es un accesorio del motor. Vamos a ver qué es el freno motor, el Jacobs Engine Brake, cómo utilizarlo, este freno motor, en qué condiciones, cómo funciona específicamente el freno motor, qué es lo que sucede cada vez que accionamos el freno motor, cada vez que ponemos el switch en on y en los diferentes pasos, qué es lo que sucede dentro del motor. Y vamos a hablar así muy por encimita sobre la diferencia, ¿no?, de este tipo de freno motor, el Jake Brake, con otros sistemas de auxiliares de frenado, como el retardador o el freno electromagnético. Entonces, es importante comentarles que el Jake Brake es un dispositivo para desacelerar la marcha del vehículo. No es para frenarlo completamente, no es para parar el vehículo, es para desacelerar la marcha, para disminuir la velocidad. No va a sustituir pues por completo lo que vienen siendo los frenos de servicio, por lo cual pues tenemos que usar los frenos de servicio para cuando queremos detener totalmente la unidad. Sin embargo, pues esto nos va a ayudar a que pues mantengamos siempre, se dice, unos frenos frescos. Obviamente no es literal, no es que vas a llevar tus frenos o tus balatas o tambores frescos, sino cuando decimos eso, pues es que vamos a evitar el sobrecalentamiento eh, por aplicar tanta fricción entre la balata y lo que viene siendo el tambor. ¿Cómo vamos a usar el freno motor y en qué condiciones? Bueno, primero déjenme les comento que los controles van a variar dependiendo pues de la configuración del freno motor y el diseño de la cabina. Esto me refiero pues a la marca del camión. Eh, Sin embargo, pues no es mucha la diferencia. Recuerden lo que les comenté, estos se utilizan en camiones con transmisiones manuales o estándar, como le quieran decir, ¿no? Entonces vamos a tener un switch para poder encender y apagar el freno motor, y vamos a tener también otro switch para seleccionar el nivel de frenado. Ok, nos podemos encontrar con dos diferentes tipos de switch, ¿no? Eh, Como les digo, vamos a tener uno de encendido y apagado, un off. Vamos a tener ese switch. Y vamos a tener otro switch o otro control. Eh, Algunos pueden tener, lo que le puede decir, dos pasos, el bajo y el alto, low o high. Y podemos tener otro tipo de switch, dependiendo la marca del camión. Vamos a tener otro que puede hacer que tenga 3 pasos, como pueden decir, low, medio o high, ¿no? Low, medium o high. Entonces, cuando tenemos el switch que tiene nada más el low y el high, el bajo y alto, cuando activamos en la función de bajo, se van a activar nada más 3 cilindros. Se van a activar 3 cilindros. Vamos a decir pues que nos va a dar un caballaje pues de frenado de aproximadamente el 50% al activarse nada más 3 cilindros. Y en el ajuste de alto, de high, se van a activar los 6 cilindros, dando pues o tratando de dar el caballaje completo.
en el switch o en el tipo de switch de tres pasos de low, medium y high. eh, en el paso bajo, pues en la función de bajo del low, se van a activar dos cilindros y nos va a dar aproximadamente un tercio pues del caballaje de frenado. En el medium o mediano se van a activar cuatro cilindros para darnos unos dos tercios aproximadamente del caballaje de frenado total, y en el height o alto se van a activar los seis cilindros, ¿no? Para darnos el caballaje de un frenado completo. A pesar de que tengamos activado el freno motor, eh, es importante pues también comentarles que en los pedales también van a tener un switch pues que nos va a ayudar con estas funciones para activarlo y desactivar el freno motor. Cuando pisemos el acelerador, mientras mantengamos pisado el acelerador o activado el cruise control, no va a funcionar el freno motor. O si lo traes funcionado, si lo traes activado, perdón, va a dejar pues de trabajar el freno motor. Cuando pisamos el freno, los frenos de servicio, el pedal de los frenos de servicio, y si tenemos activado el freno motor, va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque pues por obvio, ¿no? Por lógica, tiene que seguir trabajando porque nos está auxiliando en el frenado. Entonces no, ahí no deja de trabajar. Y cuando activamos, cuando pisamos el clutch, ahí sí también va a dejar de trabajar si lo tenemos presionado. Otro dato muy importante, recuerden, el freno motor va a trabajar con flujo de aceite del motor, del mismo motor. Entonces, como trabaja de forma hidráulica con la presión del aceite, no se les ocurre activar el freno motor cuando el motor no tiene la temperatura suficiente. Pues cuando el motor está frío, no se debe usar el freno de motor. Muchos acostumbran manejar con el freno de motor activado, y eso es correcto, sobre todo cuando vas en terrenos o en caminos de montaña, ¿no? Que tienen subidas y bajadas pronunciadas. Sin embargo, pues no es recomendable cambiar de velocidad, o sea, bajar cambios o subir cambios con el freno motor activado, a menos pues que uses el clutch. Si usas el clutch, no habría tanto problema, pero si vas a hacer un cambio de velocidad, ya sea para subir o bajar una velocidad, sin usar el clutch, o sea, con el método pues de revoluciones, sin usar el clutch, no es recomendable pues porque esto puede ocasionar un daño a la transmisión directamente. El freno de motor trabaja de forma más eficaz a más altas revoluciones. Obviamente, y les aclaro, sin sobrepasar las revoluciones indicadas pues por el fabricante para operar ese motor. Pero si quieres operar el freno motor, lo quieres activar el freno motor en revoluciones bajas, en 1100 revoluciones, es muy probablemente que no se active, y si se activa pues no va a ser mínimo, pues entonces no tiene caso pues que se utilice el freno motor en bajas revoluciones. Otro dato muy importante, antes de apagar el motor, o sea, antes de apagar la unidad, pues no dejen el switch del freno motor en la posición de on. No lo dejen activado el freno motor, hay que apagarlo. Cerciórense, esto es muy importante, cerciórense de que está apagado, que está desactivado el freno motor antes de apagar la unidad. ¿Por qué? Porque cuando quieras encender la unidad, cuando la unidad esté fría, el motor esté frío, pues cuando lo vayas a encender, si está activado, se va a activar el freno motor. Y acuérdense lo que les comenté hace un momento, no se debe de activar el freno motor cuando el motor está frío. En las unidades que tienen transmisión automáticas, este freno motor va a trabajar de una forma similar. El freno motor se va a activar cuando se quita el pie del acelerador, y se va a desactivar cuando se vuelve a pisar otra vez el acelerador. Esto trabaja pues por medio de unos sensores electrónicos pues para activar o desactivar este freno motor. Cuando las revoluciones caen de 1000 revoluciones o más, la transmisión pues va a hacer esa función también de desactivarlo. Ok, lo vuelvo a comentar. El freno motor va a trabajar de una forma más eficaz en revoluciones más altas.
¿verdad? Seleccionando pues el cambio adecuado sin sobrepasar, vuelvo a repetir, las revoluciones pues recomendadas para operar ese motor. No hay que sobre revolucionarlo. Eh, Se puede utilizar a 1080 revoluciones, no hay ningún problema, pero ya además de 1080 revoluciones ya no es recomendable utilizar el freno motor. Y en revoluciones más bajas, de 1000, 1100 o 900 revoluciones, pues obviamente no va a trabajar de una forma óptima. De hecho, puede que ni se active, pues. ¿Ok? ¿En qué condiciones se debe utilizar el freno motor? En terrenos o en carreteras planas y en condiciones secas, eh, con una carga ligera, no muy pesada, no se requiere pues de una potencia mayor para el retardo del motor. Entonces se puede utilizar en la posición más baja, en low, en la posición baja. Eh, Aún así, pues si todavía se tiene que usar los frenos de servicio, entonces puedes pasarlo si trae un segundo paso al paso al mediano o al alto, ¿no? De ser posible, pues, pero cuando no vamos muy pesados y el terreno está parejo, podemos usarlo en el bajo o en el mediano, o en el uno o en el 2 o en el 3, ¿no? Si viene por números. Cuando sea una carga más pesada, o que vamos bajando una pendiente, pues, con pavimento seco, con carretera seca, eh, que tenemos buena tracción, pues, igual puedes ponerlo en la posición alta, ¿no? Ahí no hay ningún problema, va a trabajar de una forma eficaz, eh, para poder bajar con seguridad. ¿Cómo debemos bajar una montaña, una pendiente? ¿Cómo debemos de bajar cuando vamos cargados? ¿Cómo sabemos también cuál cambio es el indicado, qué velocidad es la indicada para bajar una pendiente? Pues bueno, tenemos que, cuando es una pendiente, cuando es una bajada que no conocemos, que es la primera vez que vamos a empezar a bajar, pues obviamente tenemos que empezar a buscar el cambio o la velocidad que nos permita mantenernos a una velocidad constante sin utilizar los frenos de servicio o utilizándolos lo menos posible. El objetivo es no utilizar los frenos de servicio, no pisar el pedal del freno, pero obviamente, eh, dependiendo del peso y qué tan pronunciada esté la bajada, qué tan larga también, la parte pronunciada, qué tan prolongada esté la bajada, eso nos va a ir dando a nosotros la pauta para ver en qué velocidad podemos bajar. Eh, o la velocidad indicada, no les puedo decir qué número van a bajar o qué número de velocidad, pues ustedes tienen que encontrar la velocidad en la que mantengan la unidad descendiendo sin utilizar los frenos de servicio o utilizando lo menos posible pues los frenos de servicio. Entonces, si en una velocidad ves que vas aplicando o que tienes necesidad de pisar freno de servicio continuamente, que las revoluciones se te empiezan a ir para arriba, entonces hay que bajar un cambio más. Y si persiste un poquito, a lo mejor con menos intensidad, pero sigues pisando otra vez los frenos de servicio, entonces tienes que ir reduciendo la velocidad hasta que encuentres la indicada en la que uses lo menos posible los frenos de servicio, o como le digo, lo ideal es que no los utilices, que no vayas presionando los frenos de servicio. ¿Por qué les comento esto? Porque el uso frecuente de los frenos de servicio ocasiona pues que se calienten los tambores, se calientan las balatas, que ardan, y pues el resultado pues puede ser fatal, ¿no? Eh, Se pierde pues la capacidad total de frenado del vehículo. Y recuerden, el freno motor es un auxiliar, va a ayudar a desacelerar el movimiento de la unidad, pero no te la va a detener totalmente. Quien te va a ayudar a detener totalmente la unidad van a ser los frenos de servicio. Pero si vienes pisa y pisa los frenos de servicio, los vas a sobrecalentar, se van a prender, entonces ya sin freno de servicio va a ser muy difícil que detengan la unidad. Entonces abusado con esos. Algo también muy importante, comentando sobre el uso de los frenos de servicio. Recuerden, se pueden utilizar los frenos de servicio, esto es muy importante aclararlo. No quiero decir que no se usen en las bajadas, claro que se tienen que usar. Y se tienen que usar de una forma
intensa, pero no de manera prolongada, o sea, no dejar presionado el freno de servicio por mucho tiempo. Se tienen que usar para encontrar la velocidad o el cambio adecuado, pues, para bajar esa pendiente, para bajar esa montaña. Claro que se tienen que usar, pero lo menos posible. Entonces, los camiones o las unidades que estén, que tengan el sistema de frenado con el palancón, que viene siendo pues una palanca, pues que es para activar exclusivamente los frenos del remolque, del tráiler, de la trailer, como lo quieran llamar. Ahorita ya muchas unidades ya no las traen, pues por quienes todavía traen ese sistema del palancón que le llaman. En otros países no recuerdo cómo le llaman, tiene otro nombre, pero eso sirve pues para frenar nada más el remolque. Eh, no se debe de utilizar en las bajadas, hay que utilizar los frenos de servicio. Por ahí recuerdo en alguna ocasión que alguien me comentaba que le habían recomendado cuando fuera bajando una montaña, le diera un pisotón a los frenos de servicio y otro el palancón, uno los frenos de servicio y otro el palancón. O sea, digo, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con esto? Pues que vas castigando de forma excesiva los frenos del remolque. Porque cuando pisas los frenos de servicio, activas todos los frenos de la unidad y del remolque. Cuando activas el palancón, ahí nada más activa los frenos del remolque. Entonces, pisa los frenos de servicio, activa los frenos del remolque. Activas el palancón y estás activando otra vez los frenos del remolque. ¿A quién le estás aplicando o a quién estás castigando más? ¿A cuáles frenos? A los del remolque. Entonces, indudablemente te vas a quedar sin frenos en el remolque. Entonces, no es así. Hay que nada más utilizar los frenos de servicio y auxiliándonos con el freno motor en el cambio adecuado, en el que nos permite utilizar lo menos posible. No que no se use, claro que tienen que usar, pero tratar de usarlo lo menos posible. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer en carreteras o en superficies resbalosas? Por lluvia, por hielo, por nieve, por diferentes condiciones debido al clima. Eh, es muy poco predecible, o sea, no podemos saber exactamente cuando vamos en la unidad qué tan resbaloso o no pueda estar en la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Tenemos que asegurarnos que tenemos un suficiente espacio primero para probar los frenos. O sea, esto está de más que le diga, siempre hay que mantener una distancia prudente, ¿no? Respecto de los demás vehículos que van enfrente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mantener una distancia prudente, tener suficiente espacio para hacer la prueba a ver si podemos utilizar el freno motor. Ahorita ya todas las unidades nuevas ya vienen activadas con frenos ABS, el ABS, el sistema antibloqueo pues de frenos, y en los remolques, ¿no? Eh, Muchas de las veces. Entonces, los sistemas ABS van a desactivar el freno motor en caso pues de que se patinen, de que se patinen las ruedas o cuando pierden tracción, pues eso, tanto los ABS pues de la unidad lo que va a hacer es desactivar el freno motor y se va a volver a activar cuando el ABS pues se haya desenganchado, que deje de trabajar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La primera recomendación es, si no está bien familiarizado, eh, manejar, sobre todo utilizar pues el freno motor en superficies resbalosas, en condiciones de hielo, de nieve, pues lo recomendable es que se abstengan de usar el freno motor. Eh, Aquí cuidado con esto, o sea, no les estoy diciendo que no se puede usar el freno motor. Sí se puede usar el freno motor en condiciones resbalosas, pero si no tienes la experiencia, si sientes que no estás con la suficiente experiencia para utilizarlo, no los utilices. Pero a pregunta específica de si se puede usar, si se puede usar, ahí que es lo que va a marcar la pauta, la experiencia y la seguridad del conductor. Ahora, siendo más específico todavía, no utilices el freno motor si vas sin remolque, si vas con el puro tractor, si vas botando, si no llevas nada, si vas con el puro tractor, no utilices el freno de motor en estas condiciones resbalosas. O si llevas un tráiler vacío, entonces yo te recomiendo pues que no lo utilices porque entonces te vas a meter en problemas, se te va a hacer jackknife, como dicen, se te va a escuadrar, se te va a venir encima el remolque
entonces no es recomendable utilizarlo en esas condiciones. Mucho menos si traes una flashbed, una plataforma vacía, pues mucho menos, mucho más liviano. Entonces no utilices, si no llevas nada o si llevas un remolque vacío, no utilices el freno motor. Ahora, llevas un remolque, llevas peso, llevas carga. Antes de activar el freno motor en estas condiciones de superficie resbalosa, como les digo, hay que tener una suficiente distancia respecto del vehículo de enfrente. Entonces, para empezar a utilizar el freno motor, tenemos que primero ver si lo podemos utilizar, ver qué tan seguro es. Entonces, tenemos que ver primero si tenemos tracción en las ruedas, qué tanta estabilidad tenemos, eh, cómo podemos empezar. Bueno, antes de activar el freno motor, vamos a dejar que la unidad se vaya sin acelerar, lo vamos a soltar y vamos a ver, eh, se va a sentir qué tanta tracción tienes, si tienes tracción o no tienes tracción en las ruedas. Entonces, si sientes que es como que medio se derrapa, como que pierdes tracción, entonces no utilices el freno motor. Que significa pues que está muy resbaloso la superficie. Entonces, si simplemente con dejarlo ir, con tratar de que el motor vaya agarrando su retardo de forma normal sin utilizar el freno motor, si ves que si sientes pues que pierdes tracción, entonces no lo vayas a utilizar. Pero si sientes que tienes tracción, si sientes que no se está resbalando, entonces puedes activarlo en una posición en la más baja, en el lock o en el paso número uno. Si cuando lo activas sientes que las ruedas del camión eh, pues empiezan como a medio trabar, porque es lo que pasa, sientes como que medio se traban o como que medio se quiere empezar a colear, pues apaga inmediatamente el freno motor, ¿no? Desactívalo y ya no lo utilices, al menos en ese tramo de camino pues que esté resbaloso. Si no sientes que hayas perdido tracción, si no sientes esa como que medio se coleó, eh, entonces puedes continuarlo en esa posición de baja. Hay que tener suficiente espacio respecto a los vehículos de enfrente para precisamente al estar haciendo estos, al estar monitoreando, pues si podemos utilizarlo o no, si sentimos que perdimos tracción o que medio se nos colea para evitar pues cualquier problema o meternos en problemas. Entonces hay que tener la suficiente distancia. Eso lo aclaro pues porque hay que tener el suficiente espacio para ver si podemos utilizarlo o no en condiciones resbalosas. Entonces, si vemos que no pierde mucha tracción, podemos utilizar el siguiente paso. ¿Vale? El siguiente paso, si estamos en bajo, podemos utilizar mediano. Si nada más tiene dos pasos, pues utilizamos el segundo. Y ahí igual, hacemos lo mismo. Si sentimos que medio se colea, como que hay medio se patinó, medio se resbaló, pues nos regresamos entonces al paso bajo, donde sentimos pues que no teníamos problema de deslizamiento. Igual, si no sentimos pues que ahí en ese precisamente en ese tramo, si vemos que en el paso alto o en el high no tenemos ningún problema de que se nos vaya a colear o resbalar la unidad, lo podemos utilizar, pero siempre tenemos que estar atentos que en cuanto sintamos pues que perdemos un poco de tracción, desactivarlo pues. Ok, entonces vamos a ver cómo se comporta adentro el pistón, las válvulas y cómo es que se dan estos tiempos dentro del motor cuando activamos el freno de motor. Pero vamos a repasar de forma así rapidita cómo es que funciona el motor. Ok, tenemos cuatro tiempos, acuérdense, para que se forme un ciclo. Tenemos el primer tiempo, que es el de admisión, donde el pistón eh, en su carrera hacia abajo, hacia el punto muerto inferior, va a permitir pues la entrada de aire. Entonces aquí esto es la clave. Aquí las héroes de la película, las chingonas de aquí van a ser esto, las válvulas. Esta es la válvula de emisión y esta es la válvula de escape. Estas van a ser las claves en el funcionamiento del freno motor. Pues para que no pierdan este, pues para que no pierdan de vista este punto, ¿no? Entonces aquí las héroes de la película van a ser estas, las válvulas de admisión y la de escape, principalmente esta.
la de escape. Pero ¿cómo es que va a funcionar? ¿Cómo es que se va a dar el procedimiento dentro del motor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a cambiar dentro de estos tiempos? A diferencia pues de cuando el motor está funcionando de una forma regular, cuando activa el freno motor, ¿qué es lo que se va a alterar aquí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ok, entonces tenemos, como le digo, el primer tiempo que es el de admisión, el de compresión, el de la fuerza o explosión y el cuarto tiempo que es el escape. En el primer tiempo, como les digo, es la admisión del aire, entra el aire, se abre la válvula de admisión para permitir la entrada del aire, corriendo el pistón hacia el punto muerto inferior. Ese es el primer tiempo, ¿no? La válvula de escape permanece cerrada, la de admisión abierta. Ya una vez que se cumple este primer tiempo, en el tiempo de compresión, el pistón vuelve otra vez hacia el punto muerto superior. Cuando llega a lo que viene siendo pues aquí la cámara de combustión, eh, lo que hace aquí comprime el aire. Aquí está el secreto, ¿no? De lo del freno motor. Nos vamos a concentrar básicamente en este tiempo que es el de compresión, el segundo tiempo. En su carrera del pistón del punto muerto inferior al punto muerto superior, va a comprimir el aire que entró. Este aire que entró lo va a comprimir, y cuando llegue a hacer contacto con la cámara de combustión, en ese momento es cuando pues inyecta el combustible, ¿no? A través del inyector. Se cierra la válvula de admisión, la válvula de escape permanece cerrada también. En ese momento se da la explosión o el ciclo de tercer tiempo, perdón, el tercer tiempo de la fuerza, y el pistón otra vez es empujado por esa combustión del diésel hacia abajo, ¿no? Su carrera es ahora hacia abajo, hacia el punto muerto inferior, y en el cuarto tiempo tenemos que regresa otra vez el pistón hacia arriba, hacia el punto muerto superior, pero haciendo ya el cuarto tiempo, que es el barrido de los gases. En este tiempo, en el pistón lo que va haciendo todos esos gases que se crearon por la combustión los va a expulsar hacia el escape. Entonces la válvula de escape, que viene siendo esta, entonces va a abrir para permitir la salida de los gases. La válvula de admisión obviamente tiene que estar cerrada, ¿no? Entonces en este punto es cuando se abre la válvula de escape, y en el primer tiempo donde se abre la válvula de admisión. Ok, entonces se dice pues que el freno de motor viene siendo un freno de compresión, le llaman, es un retardador como ya le hemos comentado. Pero ¿por qué le dicen pues que es un proceso de compresor? Hace la función de compresor el motor por dentro cuando activamos el freno de motor, porque la clave está aquí, en este tiempo, en el tiempo de compresión. ¿Qué va a pasar aquí cuando activamos el freno de motor? Como habíamos dicho, la válvula de escape permanece cerrada y la de admisión para permitir que el aire comprimido junto con la mezcla de combustible que es inyectado pueda crear la explosión. Entonces, cuando tenemos freno motor, aquí este ciclo no se da. El tiempo de combustión aquí no se da. ¿Por qué? Porque antes de hacer la comprimir pues totalmente el aire, el pistón contra la cámara de combustión, esta válvula de escape esta válvula de escape lo que va a hacer, va a abrirse. O sea, lo que va a hacer va a abrir antes de que el pistón haga completamente pues contacto con la cámara de combustión. Abre, y al abrir va a permitir que todo el aire que comprimió salga a través pues del escape, del manifold. Entonces todo ese aire crea, obviamente, es tanta la presión, es tanto lo que comprime, que crea el ruido ese característico del freno de motor, ¿verdad? O sea, cada uno de los pistones, en cada uno de los cilindros, perdón, en cada uno de los cilindros se va a ir creando estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí, en vez de crearse el tiempo de explosión, no va a haber, porque la válvula permite pues escapar ese aire comprimido. El inyector no va a inyectar combustible. Entonces, a pesar de que el pistón va a ser empujado hacia abajo, por lo mismo que está girando el cigüeñal, va a ser empujado hacia abajo, pero sin explosión. Igual aquí en el barrido de los gases, lo que va a hacer otra vez va a barrer, pero igual aire.
lo que va a hacer va a estar comprimiendo aire y no va a sacar, prácticamente aquí no va a quemar gases porque en este tiempo no se da pues la explosión. Entonces aquí lo que está haciendo es nada más va a estar sacando el aire comprimido. Entonces desde este tiempo, del tiempo de compresión, eh, al abrirse la válvula de escape, lo que va a hacer es que no va a haber el tiempo de combustión. Al no haber el tiempo de combustión, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el pistón va a estar bajando y subiendo pues con puro aire, va a hacer la función como de compresor, ¿no? Por eso le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al no inyectar combustible, al no inyectar diésel, eh, pues no va a estar consumiendo diésel. Entonces, mientras esté activo el freno motor, no hay combustión, porque no hay inyección de combustible. Entonces, ahí no está consumiendo diésel. Entonces, está trabajando como un compresor, está trabajando con puro aire. Eh, Vamos a ver un ejemplo bien claro, bien práctico de cómo es que se da este proceso. Ok, el principio por el cual trabaja el motor como una especie de compresor al activar el freno motor, lo podemos comprar de una forma muy sencilla, ¿no? Con una bomba de succión, ¿no? Esta es una pompa, ¿no? Como para echar aire. Vamos a simular entonces, pues, que el interior es el pistón, eh, lo que viene siendo el cuerpo va a ser la camisa del cilindro. Y vamos a simular, por ejemplo, lo que viene siendo el tiempo de admisión, de compresión, de expulsión y de escape, ¿no? De los barridos de los gases. Entonces, cuando activamos el freno motor, ¿qué pasa? Abre la válvula de admisión, permite el paso del aire, pero cuando está activado el freno motor, entonces, al momento de empezar a comprimir el aire, está cerrada la válvula de admisión, está cerrada la válvula de escape. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tapamos? Está tapada la válvula, está tapada la cámara, está tapado todo el cilindro. Se opone resistencia, como pueden ver. Pero antes de hacer el contacto con la cámara de combustión, se abre la válvula de escape. Se abre la válvula de escape, entonces ¿qué pasa? Si yo quito el dedo simulando la función de la válvula de escape, se da ese efecto, ¿no? De sacar toda la compresión hacia el escape y es lo que le digo, ese es el ruido característico que hace el freno motor, ¿no? Cada que pasa esto, es el ruido que está haciendo, ¿no? El motor cuando está activado el freno motor. Mi dedo vamos a simular que es la válvula de escape. Pues eso es lo que pasa. Recuerden, no hay inyección de combustible dentro del motor, por lo tanto no se da el tiempo de fuerza o de explosión, no se está consumiendo combustible. Entonces, en ese lapso que estás usando el freno motor, estás ahorrando combustible. Entonces, por eso fue que les comento. Aquí las héroes de la película, aquí las chingonas, pues, del movimiento de cómo funciona el motor, son las válvulas de admisión y la de escape, son las que están haciendo ese juego, pero principalmente la de escape, ¿no? Que como les digo, con este ejemplo, simulando que esta es la válvula de escape, esta es la que permite la liberación del aire comprimido y a la vez evita pues que se dé el tiempo de explosión, que se dé la combustión dentro del motor. Ese movimiento principalmente pues el de la válvula de escape para permitir que abra el momento del tiempo de compresión para que permita que saque el aire comprimido y hacer ese pues el efecto de como si fuera un compresor pues. Entonces, como le digo, es un conjunto de todo en el que está todo, debe de estar todo debidamente sincronizado. Por eso existen los procedimientos pues, para ajustar válvulas, para ajustar freno motor, para ajustar los inyectores. Todo, cuando se dice vamos a calibrar es precisamente eso, sincronizar y que todos trabajen como debe ser para que en cada uno de los tiempos puedan tener ese movimiento eh, en el tiempo justo, en el momento adecuado. Son movimientos demasiado rápidos, ¿no? Por eso también las calibraciones son en milésimas, en milímetros. Entonces, también pues trabaja de una forma hidráulica. Algo que se me estaba pasando muy importante. eh, el motor, cuando está activado el jake brake, no está generando combustión, no se está dando el tiempo de combustión. Sin embargo,
al estar girando el cigüeñal, al estar girando el motor, al estar haciendo ese como compresión, ese como compresor, pues, eh, lo que viene siendo la bomba de aceite, la bomba de agua, no dejan de trabajar por el mismo movimiento del cigüeñal. Entonces, eso permite pues que le está trabajando la bomba de aceite pueda estar enviando la suficiente presión a todos los componentes, a los que tienen, todas las articulaciones, todos los fierros que tienen fricción, que tienen contacto entre sí, permite pues que la lubricación en sí no se pierda. Pues igual también permite también que la bomba de agua esté generando esa presión de agua suficiente para enfriar el bloque, a pesar de que no se está dando el proceso de combustión. El bloque se va a mantener más fresco, por así decirlo, o sea, menos caliente, pues, porque no se está generando ese proceso de la explosión, ese proceso de la combustión. Sin embargo, pues el mismo roce entre los mismos componentes internos del motor, igual esa fricción genera calor, ¿no? No demasiado como a usar el proceso de combustión, pero sin embargo, como le digo, la bomba de agua y la bomba de aceite no dejan de trabajar, entonces por eso es que por dentro del motor no le pasa nada. Ahora, una última cosa, ¿por qué se dice que no se usa el freno motor cuando, bueno, y lo comenté hace rato, cuando vas manejando, sobre todo si vas vacío? eh, no es que le vayas a hacer un daño al motor, o sea, el daño se lo puede hacer directamente a la transmisión. A la hora de hacer esos movimientos de velocidades puedes hacer el daño directamente a la transmisión. El motor de alguna manera pues no se ve afectado su función, sino es directamente en la transmisión. ¿Qué es lo que sucede cuando ya una vez entendemos cómo es el funcionamiento dentro del motor? Qué es lo que está pasando con los pistones, con los tiempos en el motor? ¿Qué es lo que sucede? Eh, Obviamente el motor debe de estar acoplado pues con un sistema de transmisión, y esa transmisión al sistema de diferenciales, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si no está conectada una transmisión, pues obviamente de nada sirve pues ese proceso del freno motor. Lo que hace pues al estar trabajando los pistones de una forma regular, cuando tenga un freno motor lo que hace es, eh, ¿cómo se dice? Retardar. Por eso dice que es un retardador más que freno. Retarda eso. Pero no solo lo retarda, sino que está creando una especie como de resistencia, pues por la misma compresión que se dan en los cilindros. Y eso crea en el sistema, pues en las flechas, crea como una especie como de resistencia hacia el movimiento. Si las flechas están girando en un sentido eh, cuando vas en una bajada, ¿no? Cuando vas descendiendo, las flechas se están rotando de una forma que el efecto del freno motor hace que oponga cierta resistencia, y ese giro empiece pues a hacer cada vez no tan rápido, empieza a disminuir por la cierta resistencia que opone. Entonces de nada serviría pues activar el freno motor si no se está acoplado a un sistema de transmisión y diferenciales. ¿Qué diferencia hay con el jack brake con otros tipos de auxiliares de frenado, como pudiéramos ser el freno electromagnético? La diferencia es pues que ese tipo de frenado, por ejemplo, actúa directamente sobre la flecha cardán, eh, precisamente bajo el sistema de electroimanes, ¿no? Que estos imanes lo que hacen es crean el efecto directo sobre el sistema pues de transmisión hacia las ruedas, de transmisión del movimiento hacia la rueda. Lo que hacen es precisamente inhibir esa aceleración que lleva, ese movimiento que lleva la flecha. Lo que hace es inhibirlo pues para disminuir la velocidad. Lo mismo pasa con otros tipos de auxiliares de freno, como puede ser el retarder, que van eso directamente en la transmisión, no en el motor. Entonces esa es básicamente la diferencia, así a grandes rasgos. Como para darnos una idea de cómo es que funciona. No se requiere pues meterse mucho para entenderlo. Como siempre, un gustazo, pasé a saludarlos a todos, toditos de cada uno de ustedes. Salvó su amigo el zorro. Amo cada chito nada más. Si te gustó el video, no te olvides darle like y suscribirte al canal. Saludos para todos, bendiciones.